Estamos de regreso aquí en la octava, 8.1 de su canal de televisión abierta. Por supuesto, también estamos en el 88.1 de frecuencia modulada, la aplicación para teléfonos inteligentes de Radio Centro y en nuestra página laoctava.com. Cuando hablamos de la economía del narcotráfico, cuando hablamos de los cárteles, las figuras que nos vienen a nuestra mente es el hombre del sombrero con cinturón de oro, dientes de oro, pulseras, collares, que hombre replica la Casa Blanca como su hogar, que gasta millones y millones de dólares en animales, en estatuas, pero ¿cómo se maneja realmente la narcoeconomía? ¿Quiénes son los que están por encima de personajes como el Chapo Guzmán, como los hermanos Beltrán Leiva, como los hermanos Arellano Félix? Porque llevamos años y años discutiendo, debatiendo sobre la presencia del narcotráfico en México, en América Latina, en el mundo entero, y parece que nada, absolutamente nada cambia. Caen cabezas y la narcoeconomía, las finanzas del crimen organizado siguen exactamente igual. Para analizar este tema con usted aquí en la octava, y le agradezco muchísimo que esté con nosotros, se encuentra el periodista Octavio Ortega. Gracias, un verdadero Jesús. Placer recibirte aquí, Octavio. Gracias Jesús. Pues sí, bien dices, es un tema extenso, es un tema diferente porque siempre que hablamos de narco pensamos en la parte violenta, en las ejecuciones, en lo que tú dices, en los estereotipos que mencionas del narco, la persona que muchos de los cartoneros que hemos visto siempre replican, y hemos creado una identidad del narco hoy en día que pensamos que es este sombrerudo que anda en camioneta y cinturón piteado, y no es así. La verdad es que tocas un punto interesante y digamos que nosotros como periodistas tenemos que presentar todas las caras. En Expansión Política lo que hemos hecho es tratar de abundar varias cosas. Voy a partir de un hecho que es importante, que voy a desglosar un poco más hacia el fondo, que es el tráfico de armas. Pero lo más importante es, como tú mencionas, la narcoeconomía. Los narcos, y si se piensa en que el gobierno federal ahora va a aplicar una nueva estrategia, es uno de los puntos importantes e interesantes en los que debería de empezar a abundar más. La narcoeconomía, y me remito, digamos que me regreso a una fecha clave, el 17 de octubre. El auditorio lo recordará muy bien, la fecha del presunto, la presunta captura que después terminó en... El Ovidiazo. Exacto, el Ovidiazo, el caso Culiacán. No se logró concretar la captura de Ovidio Guzmán. Sin embargo, nos mostró muchas cosas, específicamente la narcoeconomía. Nos mostró que el cártel, en este caso, tiene diversos esquemas. Cómo implementó un operativo para liberar a Ovidio Guzmán tan rápido, información que después fue entregando el gobierno federal y que desglosamos en medios de comunicación, fue cómo fue presentando el operativo y cómo fue reaccionando el propio cártel, ¿no?, para liberar a Ovidio. Entonces nos dimos cuenta que el cártel tiene equipos de logística, opera como si fuera una pirámide organizacional. Vamos a replicarlo en una empresa, que todo el mundo que trabaja en una empresa privada o en el sector público, sabemos de este esquema piramidal, ¿no? Vamos a poner en este punto importante hasta arriba a los narcos, a los jefes del cártel, después los que se encargan de las plazas y después los que ya tienen sus grupos de sicarios, que sería lo común. Pero además tienen grupos de logística, que son los que se encargan de sistemas de telecomunicación, de los que se encargan de la compra de vehículos, los que se encargan de la compra de propiedades, los que se encargan, la otra parte más importante y la más estructurada, del lavado de dinero, que ahí es otro mundo del que tiene que ir poco a poco avanzando el gobierno federal en esto que se le ha llamado la nueva estrategia contra el narco. Porque si bien este gobierno ha criticado mucho que debe de ser una estrategia diferente y que ellos no van a atacar o replicar las otras dos administraciones, que fueron la de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la más criticada por el actual gobierno es la de Felipe Calderón, que fue cuando empezó la famosa guerra contra el narco, y que si bien hoy se sigue replicando de alguna manera, lo más importante, y ahora sí regreso al tema, es la parte financiera. ¿Qué tienen que hacer aquí? Específicamente combatir el lavado de dinero. En particular, el dinero como que se genera en la economía a nivel nacional, pero que no se queda en muchos casos en el país. Un ejemplo, y el mismo círculo el mismo ejemplo que estoy utilizando, que es el del cártel de Sinaloa, en este caso, ahorita el gobierno federal específicamente tiene una disputa con el gobierno de Estados Unidos por los recursos que se encuentran incautados al Chapo Guzmán en Estados Unidos. Para que estos recursos
lleguen a Estados Unidos, necesita haber una estructura financiera que no solo se encarga, sí, de trasladar dinero en camionetas, que es como lo pensamos, como tenemos esta idea en el prototipo, pero también en cuanto a trasladar dinero ya no es solamente en esta forma, ¿no? De pacas de dinero, como sube, digamos que como sube la droga y baja el dinero, también hay mucho del dinero se queda allá. Entonces se va invirtiendo y se tiene que ir siguiendo la pista del dinero. Para los, digamos, que favorecen, o los especialistas que favorecen la nueva estrategia contra el narco, es atacar el dinero, como en alguna película ya se dijo en algún momento, follow the money, sería una de las claves para esto, ¿no? Ahí, otro de los puntos interesantes es el combate al narco desde la parte del tráfico de armas, porque ahí está la otra estructura financiera. Lo más fuerte que compra, digamos, el dinero del narco se destina principalmente, sí, a los gastos del propio narco, pero la otra a la compra de propiedades, al lavado de dinero para que ese dinero se pueda invertir, pero una gran parte a la compra de armas y el tráfico de armas. Ahí me voy a remitir a algo que nos se acerca y que nos atrapa mucho en coyuntura. El día de hoy, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informó que se habían hecho la destrucción de 19,000 armas, es lo que especificó el día de hoy. Nosotros hacia el mes de septiembre publicamos en Expansión Política un reportaje en el que pedimos vía solicitudes de transparencia cuántas armas estaban incautando los dos gobiernos anteriores y compararlos con el gobierno actual. Las dos administraciones anteriores lograron, digamos, incautar armas, más o menos un promedio de 250,000, de entre 200 y 250,000 armas cada año. Esto nos dio un total de entre 3 millones y 4 millones de armas en el periodo de 12 años. Sin embargo, lo que lograron incautar solo son 270,000 armas. O sea, si ponemos el mínimo, 3 millones, es decir, no llegaron ni al 10% de incautación. Claro. Es decir, todo el crimen organizado y mucho de lo que financieramente se especifica o se va de este dinero del crimen organizado, se va a esto. Entonces, digamos, en el mercado nacional de tráfico de armas, el gran mercado negro, hay gran cantidad de recursos de narco y es lo que le da, digamos, una economía circular al crimen organizado que, si bien se divide desde la parte más grande, que es el cártel, hasta las pequeñas estructuras que son los grupos delincuenciales pequeños, que es lo que nos hace digamos, la diferencia entre criminales y crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una de las partes importantes o interesantes. Y regreso a la coyuntura de lo que hoy reveló el general Crescencio. Dice que en esta administración lograron hoy la destrucción, bueno, en estos días, 19,000, los operativos para destruir armas terminarán el día de mañana, bueno, serán hoy, mañana y pasado terminarán, y estarán rondando cerca de las 20,000 armas las que van a destruir. Hasta los primeros 5 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador llevaban una cantidad de 6,000 armas incautadas. Quiere decir que en los últimos 3 meses, 4 meses para acá, incrementó esta cantidad de armas incautadas. Eso es importante, relevante, porque nos refleja cómo esta economía, digamos, esta política de este gobierno sí está cambiando a atender una de las 3 vertientes, ¿no? Que es la compra de armas por parte del crimen organizado. Es interesante verlo, es importante porque cambió un poco las cifras y nos indican, así como siempre nos fijamos en cuanto a cómo van los registros de muertos mes con mes, y que si bien en muchas ocasiones nuestros reportes son para referir cómo va la violencia o cómo va el combate al crimen organizado, tendremos que estar reportando ahora o fijándonos un tanto más en cifras de cómo suben las incautaciones y cómo sube, digamos, las incautaciones no solo de armas, sino también de dinero. Sí, son 2 de los pilares fundamentales como opera el narcotráfico, como bien señalas, Octavio. ¿De cuándo acá el crimen organizado, lo mencionabas al principio, en qué momento los narcotraficantes se transforman de este personaje que describíamos a los narcoempresarios, a comportarse como empresarios, a tener logística en cuestión de lavado de dinero, a entender incluso cómo funciona el capitalismo? Porque me da la impresión, más allá de lo que tú me digas que eres el experto, que el narcotráfico es el capitalismo puro.
pues representante del capitalismo puro, como ya no lo diseñabas, una empresa que tiene sus jefes, que tiene sus empleados y que incluso también tiene, y lo vemos en las montañas de Guerrero y lo vemos en muchos lugares, hasta la esclavitud laboral, ¿no? Gente que no tiene derecho alguno, gente que gana poco. ¿Es de verdad el narcotráfico un reflejo o aprendió muy bien del sistema capitalista? Es específicamente, mira, esto es como dar una fecha específica sería como una certeza no existente porque pues no se puede determinar. Cada uno de los cárteles, digamos, va teniendo su propia velocidad y su contexto. Recordemos, por ejemplo, en México, más o menos hacia mediados de 2016 habría 6 grandes cárteles: el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco, los Zetas, la familia michoacana, el del Golfo y ya, ¿no? Es básicamente eso. Cada uno fue evolucionando. Me regreso otra vez al cártel de Sinaloa. Hay un relevo generacional. Cuando en el cártel de Sinaloa, recordemos, en este caso el Chapo Guzmán, cae en la cárcel, viene un relevo de sus hijos y de otros. En el mismo caso, digamos, en los Beltrán Leiva, caen las grandes figuras de los años 80 y 90, y hacia finales de los 90 hay una nueva generación de narcos. No sé si recuerdes, y seguramente el auditorio recuerda, cuando aquí atraparon a un junior narco vestido de pants. Sí, ¿no? El famoso en las lomas. Zambada. Exactamente. Y también el hijo de Amado Carrillo. Exactamente. Que lo agarraron paseando al perro. Pasando el perro, sí, claro, en pants, etc. Ahí hablaba ya. Esto nos refirió que había una nueva generación de narcos que ya no se comportaban en la parte local, tratando de cubrir su plaza. La definición de cártel como tal es una organización criminal, vamos a pensar, que controla una porción del territorio específicamente, pero que tiene, digamos, en esa misma definición, que tiene un nexo de salida hacia una ruta específica de control de esa ruta. Es decir, el cártel no es un grupo delictivo, como por ejemplo en Sinaloa, aunque se le llama el cártel de Sinaloa. El cártel Jalisco Nueva Generación no es específicamente este cártel Jalisco Nueva Generación que solo controle, sino que controla las rutas que salen desde Jalisco hacia Estados Unidos para el tráfico de drogas. Esa es digamos, la definición, y como tal te habla de este crecimiento ya como tal de estas organizaciones delictivas. Se convirtieron, vamos a decir, de organizaciones delictivas en cárteles y crecieron hacia lo que son organizaciones empresariales, con una logística de transporte, una logística económica, con rutas alternas, con rutas de mercancía, con diversidad de productos. Es decir, el cártel Jalisco, por ejemplo, o el cártel de Sinaloa, o lo que está pasando hacia la zona del Bajío hoy en día, que se está modificando el tráfico de drogas. Tú mencionabas en Guerrero, por ejemplo. En Guerrero durante un tiempo, en la década de los 2000, vamos a pensarlo, vivieron una bonanza gracias al opio, digamos, a la goma de opio, cosa que hoy en día ya no es redituable. ¿Por qué? Porque la droga que el mercado está demandando, que es Estados Unidos, es específicamente el fentanilo. Este fentanilo que viene de Asia y que hoy día tienen que implementar los cárteles que controlan esas rutas, que ya no les compran goma de opio o el derivado de goma de opio, tienen que pensar en esto, ¿no? Pero me regreso otra vez a la parte económica de cómo se te fueron transformando. A partir de que te conviertes en un cártel y que como tal tienes que, digamos, esta logística empresarial, debes de tener, como si fueran, vamos a pensarlo, a tener una especie de gerentes de ruta, gerentes y encargados de transporte, gerentes de comunicaciones, porque como estas grandes empresas de traslado de cosas, pues poco a poco tienen mejores mecanismos de control de su propia mercancía, ¿no? Octavio, déjame hacer una pausa, sí, detenerme aquí, para que regresando platiquemos precisamente el impacto que tiene, por ejemplo, en la economía mexicana. Sí. ¿Cómo ha impactado? Si hay pueblos, sociedades, estados que dependen precisamente de todo esto. El Mayo Zambada, estaba leyendo en alguna ocasión, tiene empresas productoras de leche que le reditúan muchas ganancias. Y también el tema a nivel internacional. A nivel internacional. ¿Te parece? Hacemos una pausa, claro que sí, y vamos a regresar. Excelente. Vamos a hacer una pausa. No se vaya, por supuesto. Vamos a regresar en unos segundos más para platicar precisamente más sobre este tema. La narcoeconomía.
todo y cada uno de sus puntos, cómo afecta. Vamos a seguir profundizando también en el tema del tráfico de armas. Y les recuerdo que estará con nosotros más adelante Ricardo Rafael desde Guadalajara, Jalisco, en donde estará platicando, analizando un nuevo libro, una nueva obra que se presenta en la FIL, allá precisamente en la capital de Jalisco. Soy Jesús Escobar Tobar. Hacemos una pausa y regresamos con más. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, es lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar a los artistas tal y como son. No muriera de amor, de pena murió. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Te podré decir cuánto te amo. Ellos también son guerreros. No hay problema, Willy. Bienvenidos a Guerreros, un espacio en el cual descubriremos muchos aspectos de nuestros invitados. Con mi papá y con mi mamá y les dije, yo quiero ser artista. Y me dijo mi papá, ¿con H o sin H? Perdón. Donde yo empezaba como conductor de noticieros, hace como 500 canas menos y... Ándale. ¿Eres influencer? Sí. Soy guerrero. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrera. Ustedes ya saben de quién se trata y si no, lo averiguaremos en su... Doblaremos la apuesta. No te pierdas Guerreros en la octava, aquí en el 8.1. Ya, llegamos, por favor. Lo cité aquí, no se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado, bueno, esta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados, valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en la octava. ¿Qué tal? Los saluda el comandante Hernández. Esto es REC, Reporteros Ciudadanos de los Supercívicos. Este es un programa de televisión que no debería de ser de televisión, porque prácticamente todo el contenido que sale de aquí está hecho en celulares. Cuéntanos su historia y nosotros nos vamos a encargar de hacerlos famosos. El rebote que está ahí, los policías me dijeron que ya tiene reportada la alcaldía. Su banqueta está muy resbalosa, entonces le vamos a poner estas lijas para que la gente no se vaya a romper la madre, ¿no? Porque su Barbie, Ejército de Oriente, siempre está lleno de caca. Eso es Ejército de Oriente, ya había reportado que aquí se inunda seguido. Aquí no hay cámaras, ni micrófonos, ni maquillaje, sino simplemente historias reales de gente real que busca solucionar problemáticas de su comunidad. El día de hoy vamos a buscar esas banquetas que han sido invadidas por la gandayitis y vamos a tratar de buscarles un remedio para curarlas.
Estamos de regreso aquí en el espacio de Ricardo Rafael. Los saluda Jesús Escobar Tobar. Y estamos platicando con Octavio Ortega, periodista de la revista Expansión, sobre el tema del narcotráfico, la narcoeconomía. Hubo una noticia hace unos días que generó mucha polémica. El anuncio de Donald Trump de que iba a catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Comenzaron los análisis, las discusiones. ¿Realmente Donald Trump se atrevería, aun y cuando una medida de ese tipo lo obligaría a dos cosas, dicen algunas voces? De entrada, a combatir ahora sí el tráfico de armas. No olvidemos que los cárteles de la droga en México adquieren armas de aquel lado de la frontera. Y dos, el control del dinero. ¿Qué tanto los bancos, por ejemplo, lavan dinero en los Estados Unidos y cómo impactaría esto en las finanzas de Wall Street y demás? Imagínese el titular, que señalara que un banco norteamericano estuviera lavando dinero. Sería impactante. ¿Se atrevería o no se atrevería Donald Trump? Sin embargo, Octavio, ¿qué tanto puede impactar esto en el gobierno mexicano? Lo platicamos ahorita fuera del aire. Exacto. ¿Qué tipo de instrumento le daría a Donald Trump para negociar con México o para imponerle a México una nueva estrategia? Pues mira, Jesús, la verdad es que al pensar, y bien dices, empezaron los análisis a partir de que Trump puso sobre la mesa el amago con declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, y lo primero que se pensó fue en que habría, digamos, elementos de Marina, bueno, en este caso incluso del FBI, revisando y auditando y revisando los operativos en México. No es así y no podría ser de esa manera porque hay ciertas restricciones, pero una declaratoria de estas implicaciones sí le permitiría de primera instancia empezar a auditar precisamente la economía de los cárteles del narco. Específicamente mencionábamos hace rato cómo es el lavado de dinero de los cárteles y lo que tú mencionas, de que un banco, no sé exactamente cuánta injerencia logren y si esto se va a concretar. Hay quienes piensan que es un amago de Trump, hay quienes pensamos en particular que el amago continuará porque Trump es un negociador que le gusta llevar las cosas al límite. Recordemos la última amenaza con el gobierno mexicano en particular, que fue de poner e imponer un arancel a productos mexicanos a cambio de que México controlara el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, y que ya vimos que derivó en una nueva política migratoria de parte de forma interna, digamos, del gobierno mexicano. El gobierno de Trump seguramente impulsará algo similar para que le permita de alguna forma o que logre un convenio de colaboración con México sin que exista esa declaratoria puesta sobre la mesa, pero que logren un acuerdo. Y para esto es específico y es clave una reunión que hoy se dio a conocer por el canciller Marcelo Ebrard. El día de mañana se estará reuniendo con el procurador William Barr. Es importante, relevante, porque a partir de este anuncio de Donald Trump, el canciller Marcelo Ebrard salió a informar que para evitar y para trabajar en conjunto con esta nueva, digamos, el canciller no lo mencionó como amenaza, esta nueva estrategia de Donald Trump de solicitar revisar a los cárteles en México, el canciller dijo que habría reuniones cada 15 días de trabajo para avanzar en un acuerdo de un convenio. Y específicamente los que hemos visto cómo se ha estado moviendo o hacia dónde va el interés de Estados Unidos, podríamos pensar, digo sin tener certeza de ello, pero lo que podemos pensar es que apunta más a un acuerdo en el que le permita cierta injerencia de seguir el dinero. Por eso será muy importante la reunión de mañana que tenga el canciller Marcelo Ebrard con el procurador William Barr, ¿no? Es bien importante, es relevante en cuanto a que logre desactivar. Recordemos que ya Marcelo Ebrard logró desactivar la amenaza de Donald Trump en cuanto a la parte arancelaria, y pues bueno, aquí es el nuevo reto para el canciller, específicamente ahora que tenga que ver con que no haya esta amenaza. También es muy posible, y no es, no es extremo, que Trump lo lleve, como decía hace rato, a la mesa y que incluso pueda presentar la declaratoria, pero una cosa es que él la presente y otra cosa es que se la aprueben. Para que esta declaratoria pueda pasar,
declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, se tiene que tener el gabinete de seguridad del propio presidente y acordarlo y aprobarlo, ¿no? Entonces, no es nada más que el presidente en una entrevista, como nos enteramos, lo diga y pueda sacar este comentario y decir el día de mañana, aquí está, lo voy a solicitar, aunque al final es el presidente de los Estados Unidos y puede lograrlo si así se lo propone, ¿no? Octavio, el tráfico de armas, lo mencionabas hace un momento, la importancia de lo que da a conocer hoy el titular de la defensa, Así es. Lo decíamos también fuera del aire, el detalle de que trafican armas hasta en lavadoras, en botellas, por todos lados, pero las adquieren legalmente del otro lado. Y es otro de los puntos importantes de esta declaratoria, supuestamente de grupos terroristas, porque tendrían que impedir el tráfico de armas, ahora sí en Estados Unidos, para nuestro país, ¿no? Sí, fíjate, además es importante por lo siguiente, de acuerdo a la información que nos dieron vía transparencia, en particular el tráfico de armas, digamos que nos reportó el propio gobierno, incide directamente en la delincuencia en los estados. De los estados, de los 10 estados que más tráfico de armas, que más armas incautadas reportaron, 7 de los estados que más armas incautaron en esos 12 años de las administraciones pasadas, 7 están en el top 10, por decirlo así, de los estados con más violencia. No me refiero a la cantidad de muertos, sino de cifras de índice delictivo, es decir, personas muertas por cada 100,000 habitantes. Entonces, es importante porque en particular nos demuestra que este tráfico de armas que está llegando de Estados Unidos y que específicamente tiene un buen negocio y es parte, lo mencionábamos también en el corte, es parte de la clientela política de Donald Trump en Estados Unidos, la Asociación Nacional del Rifle, que son los que, digamos, pertenecen o a las que fomenta o a los que defienden las políticas de la enmienda que permite a los estadounidenses portar un arma y tener un arma en su casa, es decir, que le permite a cualquier estadounidense comprar un arma en un centro comercial sin mayor requisito que presentar una identificación. Es por eso importante. Entonces, adicionalmente, el canciller Marcelo Ebrard informó que ya tienen un listado de 6,000 armas que le están reportando que son las que han incautado en los últimos, en esta administración ya en los últimos meses, y ese listado ya se le compartió al gobierno de Estados Unidos, a los representantes en particular del Gabinete de Seguridad de Estados Unidos. Esta información es relevante porque una de las 3 estrategias para detener, digamos que son 3, el flujo migratorio, que es decir, la porosidad de las fronteras, otra que no hay seguimiento de esas armas, y la otra es de dónde se venden las armas que salen de Estados Unidos, el rastreo, digamos, internacional. Una cosa es el rastreo que es cuando ya están en territorio mexicano, y la otra es desde que salen esas, quién fabrica esas armas y a qué cárteles son los que están llegando y quiénes las están comprando. Porque eso les permitiría, por vía de inteligencia, entender cómo está fluyendo el dinero y qué armas se están comprando para de alguna forma establecer ciertas políticas en Estados Unidos de restricción de venta de armas, es decir, que se ha intentado en algunos momentos no vender más de 2, 3 armas con ciertos requisitos, etcétera, ¿no? Y bueno, que complicar un poco más, si no limitarlo, sí complicar la venta de armas en Estados Unidos. Caray, cuando uno escucha la voz de los expertos, cuando uno dimensiona el problema del crimen organizado, esto de pensar de repente que es buenos contra malos, que la policía contra ellos, va mucho más allá. Hablamos de un problema ya estructural en materia financiera, hablamos de empresas que tienen un poder incluso político, hablamos de países que han institucionalizado al narcotráfico. Caray, ¿se puede o no se puede? Sí, mira, radicalmente es una política diferente. Recordemos, y ahí remito, en Expansión Política, varios de nuestros colaboradores han volteado la mirada de nuestros editorialistas y analistas también a la parte de cómo es que se puede cambiar. Y es muy cierto lo que mencionas, se puede o no se puede. Y el ejemplo clásico muchas veces es Colombia, ¿no? Y siempre que pensamos que Colombia es el ejemplo malo, pues logró salir o cambiar la etapa de violencia, y ese es un ejemplo. Pero en particular hay una articulación en donde se estableció la parte financiera, la parte de blindar al Poder Judicial, que eso es bien importante, y obviamente fortalecer los operativos, fortalecer la incautación de dinero, y recordemos, la colaboración de Estados Unidos fue importante para descabezar, digamos, al principal líder de Colombia, ¿no? En este caso.
mucha gente comenta, Octavio, al narcotráfico solamente lo vas a poder controlar legalizando la droga, golpeándolo efectivamente en sus finanzas, pero más que nada institucionalizándolo. Es decir, nada más metiéndolo al mercado como tal, se va a poder controlar y sobre todo disminuir la violencia. Específicamente, y ahí es quizá el último punto de la estrategia del gobierno federal actual, que es la legalización de las drogas, que sería quizá el punto último o de institucionalización del narcotráfico. No hay otra forma porque efectivamente el crimen organizado está acostumbrado a ciertos procesos y lo hemos visto sobre todo, por ejemplo, en Guanajuato o ahora el caso del Bajío, que en cuanto cambió la dinámica, el crimen organizado cambia de sus dinámicas y no necesariamente actividades legales o lícitas. Es decir, si pensamos en que al legalizar la marihuana, por ejemplo, los narcotraficantes que se dedicaban antes a la marihuana y que saben cómo explotar ese mercado, se van a pasar nuevamente a decir, pues ya sabemos cómo hacer este negocio, cómo sembrar la marihuana, cómo empaquetarla, cómo procesarla, todo. No necesariamente van a caer en ese rango, ¿no? Porque evidentemente hoy en día ya hay otro mercado de drogas diferente. Mencionaba hace rato el fentanilo que llega de Asia, las drogas de diseño, que son las que se demandan en Estados Unidos, es diferente. Entonces, seguramente la institucionalización sí, en gran medida vendrá en gran medida ese es el camino, es uno de los grandes caminos. Pero la ruta de institucionalización es muy pequeña y el actual gobierno hasta el momento solo está mencionando la legalización para cierto consumo de marihuana con ciertas restricciones, y es una de muchas drogas que circulan en el país. Entonces, todavía nuestro gobierno no ha explorado mucho esa vía. Quizás sería incipiente hasta el momento esa ruta para este gobierno. Finalmente, Octavio, tengo más o menos un minuto antes de la pausa final. La estrategia del gobierno federal hemos tocado. ¿Tú consideras que va en el camino adecuado? ¿Ha fallado en la cuestión de la contención de los homicidios? ¿Cómo la calificamos? Pues mira, lo de los homicidios es un hecho que definitivamente no ha mejorado. Las últimas cifras del propio gobierno federal hablan que estaremos cerrando el año superando el límite máximo de 28,000 homicidios, superando los años más violentos del crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón, los picos más altos. Incluso es interesante y relevante lo fue que el día 1 de diciembre, el día que el gobierno de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador cumplía un año, fue el día más violento porque se tenía un rango de entre 70 y 80 muertos al día. Ese día fueron 127 muertos. Si lo vemos en las estadísticas fríamente, no hay un cambio. Sin embargo, es el primer año y aquí sí es cuestión de tiempo porque no podemos pensar en que se puede obtener un resultado radicalmente diferente cuando esto viene de por lo menos 20 años al momento de la situación que se tiene actualmente. Pero sí debería de empezar a cambiar la tendencia, eso sí, es un hecho. Octavio Ortega, periodista experto, un verdadero placer recibirte aquí en La Octava. Al contrario, gracias a ti, gracias por la invitación y estamos a la orden cuando gustes. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos, por supuesto, con más.